En la mañana del 29 de abril del año 1825 se encontraron los tenientes de Artigas, don Juan Antonio Lavalleja y don Fructuoso Rivera. En ese día, estos caudillos cambiaron el rumbo de nuestra historia. Ha sido y sigue siendo aún hoy ampliamente discutido por muchos historiadores e investigadores este episodio. Hasta el día de hoy se incurre en el tremendo error de juzgar hechos del pasado con un criterio actual. Criterios generados luego de situaciones o circunstancias que se produjeron después y que no existían en la época en que se pretende juzgar. Nadie sabe con certeza lo que ocurrió ni puede aseverar una respuesta documentalmente probada, porque no se sabe ni nunca quizás sabremos qué pasó realmente ese 29 de abril de 1825. He dado a conocer dos versiones que fluctúan en una enramada de incertidumbres e interrogantes. Una sostiene que Rivera seguía siendo enemigo de Lavalleja y que creyendo aquel, o sea, don Frutos, que una cuadrilla del regimiento de dragones instalado en Durazno era el que venía sobre la cuchilla, fue sorprendido por su compadre Lavalleja, haciéndolo prisionero aquí y a cambio de su libertad y de su vida se puso a las órdenes de su compadre. La otra versión opina que Rivera, enterado del desembarco, se apresuró a ofrecer sus servicios a Lavalleja, figurando una supuesta emboscada ante los ojos del imperio portugués. Está claro que hay que tener presente que culminado este episodio, ninguno de los dos caudillos quedó subordinado al otro. Actuaron como jefes independientes y luego de pasar muchos meses se determinó el problema del comando. Cuando Lavalleja y Rivera se encontraron, mantuvieron una prolongada entrevista sin testigos en un rancho. Nadie sabe lo que conversaron. Por esto es que es inútil adivinarlo. Rivera se encontraba en Colonia en momentos en que Lavalleja desembarcaba. Allí le llegó la orden de Lecor y Rivera sabía que su compadre tenía dos vías a proseguir. Una, la cuchilla de San Salvador, actual Ruta 12, o la cuchilla del Bizcocho, actual Ruta 2. O sea que siempre iba a pasar muy cerca de estos pagos. Pero aparte de ello, Lavalleja ya conocía al perdido, lo dominaba, le convenía por el terreno y por su gente. Desde tiempos de la Patria Vieja, donde ya en 1811 los gauchos se alzaron para iniciar la Revolución Oriental. Rivera, a lo sumo, demoraría un día y medio de marcha, al tiempo que pedía refuerzos para detener a Lavalleja, refuerzos que vendrían desde Durazno. Don Frutos tenía sobrada capacidad para detener a Lavalleja, más con la ayuda del regimiento a escasos 100 kilómetros. Pero Rivera se puso lentamente en marcha desde Colonia hasta acá, haciendo frecuentes saltos en el camino con pretextos de no cansar la caballada, y en las puntas del perdido destacó el chasque pidiendo al mayor Calderón refuerzos de los regimientos de dragones instalados en Durazno. El 29, desde su campamento, Rivera avistó una pequeña columna que sobre el lomo de la cuchilla venía aproximándose desde el oeste, no del este. Rivera jamás lo confundió. Sabía muy bien de quiénes se trataba. Nunca adoptó una posición de ataque. Al contrario, se adelantó él mismo con la sola compañía de un ayudante. Hay muchas versiones documentadas de lo que sucedió en Monzón. Si hubo un encuentro o sorpresas o una determinación previa, satisfacción o repulsión en el grupo que acompañaron y rodearon los caudillos, es real que siendo
el mediodía del 29 de abril de 1825, aquí, en este mismo pago de Monzón, muy cerca de Cardona, el hecho que don Frutos entró a un rancho y salió al cabo de una entrevista con su compadre Lavalleja en unión de acuerdo entre sí. Y de ahí partieron rumbo a San José en un solo ejército.